Y bueno, para mí es un gusto verlos presencialmente, ¿no? Siempre me gustan mucho las actividades en línea, pero también tenía muchas ganas de estar en un festival y sentirme cercano a todos, aunque no nos abrazamos ni nada, pero estar juntos, ¿no? Esa experiencia, encontrar formas de seguir compartiendo y seguir cercanos, y más también hoy que va a haber una ceremonia de mitras, pues es muy importante, ¿no? Buscar formas de no perderlo. Y bueno, el Festival del Dharma, ¿qué es lo que estamos celebrando? Entonces Sadayoti ya nos decía un poco de lo que simboliza o lo que significa para nosotros budistas el Dharma. Y lo que celebramos es justo lo que le dicen Dhammacakkappavattana, ¿no? Que es cuando el Buda, una vez que se ilumina, que adquiere esa experiencia de la iluminación, decide comunicarlo y alguien más entiende lo que él está experimentando, ¿no? En ese momento es cuando empieza el Dharma como a vivir, a transmitirse. Ahí adquiere vida el Dharma. Bueno, pero para muchos a lo mejor la palabra Dharma es un poco desconocida. Y pues incluso para quien ya estudia budismo, quienes estamos practicando, la palabra Dharma es una palabra muy difícil de traducir, tiene muchas traducciones. Pero bueno, pensando en algunas que son las más frecuentes o las más comunes, podríamos pensar a lo mejor en unas 6 formas, ¿no? Unas 6 significados importantes. Uno, por ejemplo, Dharma viene del verbo que es como sostener, sustentar, apoyar, respaldar, el sustento, ¿no? De ahí puede venir la palabra Dharma. Otro significado es cosas, simplemente. Se refiere a una cosa, cosas, a un fenómeno, y eso a veces lo podemos leerlo en las escrituras como los dharmas. Pero hacemos una diferencia, ¿no? A veces ponemos dharma con una D minúscula, ¿no? Una D chiquita. Otra connotación que tiene la palabra dharma, pues puede referirse a los objetos de la mente, por ejemplo, ideas, ¿no? Los dharmas también es otra de las formas o significados que tiene la palabra. Otros son, un tercer significado serían como condiciones de la existencia, lokadharma, lo que conocemos a veces como vientos mundanos, ¿no? El placer, dolor, ganancia, pérdida, etcétera, también son dharmas. Pero hoy nos interesa un poco más dharma en D mayúscula, que son 2 significados especiales, y uno es la ley o principio, es una ley o un principio de la realidad que existe en el universo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Dharma que se referiría, como dice en el Dhammapada, ¿no? Que el odio no cesa con el odio, ¿no? El odio cesa con el amor. Esa es la ley, ese es el Dharma. Entonces es un principio grande de cómo funciona el universo, la realidad, ¿no? Entonces ese es el Dharma con D mayúscula, un principio. Y otra connotación que también es con D mayúscula es pues todo lo que proviene de la experiencia del Buda y que lo transmite a través de palabras o pensamientos, ¿no? Que son las enseñanzas o las escrituras. Entonces la forma de Dharma como enseñanzas o una forma de expresión es otra forma de Dharma con D mayúscula. Y en los budistas hablamos de las 3 joyas o los 3 refugios. Como decía Sadayoti, pues son el Buda, el Dharma y la Sangha. Y cuando decimos el Dharma como nuestro refugio o como la joya, nos referimos a estas connotaciones, a estas 2 últimas que les menciono, como el Dharma como un principio, ley, la verdad que hay en el universo, y como las enseñanzas que transfiere o que nos da el Buda. Y si vemos, entonces ese es nuestro refugio, pues son 2 aspectos que tiene de una misma cosa, digamos, estas 2 formas de referirnos al Dharma. La iluminación
es algo difícil de definir o de imaginar, de concebir, pero tiene dos aspectos, a veces podemos hablarlo, en un aspecto de sabiduría y en un aspecto de compasión. Entonces, si vemos el Dharma como ese principio o esa ley que hay en el universo, como ese ejemplo que les puse, ese aspecto, el Buda cuando se ilumina es algo que él está experimentando, que él está encarnando, si lo queremos ver así. Él es la iluminación, es ese principio, él es ese principio en ese momento, y ese es un aspecto de la sabiduría, de la iluminación, el que él sabe lo que está ocurriendo en su experiencia. Y el otro aspecto, que es el de la compasión, es cuando él decide: voy a enseñarlo, voy a transmitirlo. Entonces, este primer principio es la experiencia y el segundo es expresarlo. Entonces, él dice: ahora voy a decir qué es la iluminación, y ese aspecto representa la compasión, porque lo está haciendo por el beneficio de todos los seres. Entonces, ahí, como vemos, son dos aspectos de algo, de una misma cosa, por decirlo así, ¿no? Entonces, la experiencia y la expresión. Entonces, cuando el Buda enseña, lo está haciendo a partir de su experiencia. No es algo que él está imaginando, filosofando. Él lo está experimentando, y de ahí surge lo que dice o lo que nos enseña, y lo tiene que hacer a diferentes tipos de personas. Entonces, no es lo mismo que hable a lo mejor con una seta que lleva practicando o lleva un camino espiritual desde hace muchos años, así lo hace con un rey, así lo hace con alguien que trabaja en el campo, con alguien, con una mujer, con un hombre, etc. Él, a partir de eso, tiene diferentes formas de enseñar, de transmitir el Dharma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que transmite el Buda? ¿Qué es el Dharma? Y a lo mejor, si quisiéramos intentar reducir, decir, bueno, ¿qué es el Dharma, no? ¿Qué es lo que está enseñando el Buda? Tal vez lo podríamos llevar, si quisiéramos intentar simplificarlo, a ese principio que a veces llamamos Pratitya Samutpada, que se refiere a la condicionalidad. Entonces, mucho o casi todo lo que enseña el Buda, en cierta forma, nos puede ir llevando a que nosotros entendamos y realicemos lo que significa la condicionalidad. Es decir, que todo surge a partir de causas y condiciones, y todo cesa en el momento en que esas causas y condiciones dejan de estar presentes, ¿no? Entonces, intelectualmente puede ser muy fácil de entenderlo ya, pues sí, suena muy lógico, pero no significa que lo entendemos de una forma experiencial como lo hacía el Buda cuando se ilumina, ¿no? Él ya vivía acorde con esa conciencia de experimentar la condicionalidad. Entonces, de las primeras versos, digamos, que se dice que hacen referencia a la condicionalidad, es cuando Sariputra, que fue el discípulo principal del Buda, digamos, el que se consideraba el más sabio, el que tenía la mayor claridad de sus enseñanzas, él escucha por primera vez a Asvajit, que es uno de los que se iluminan, de los primeros 5 discípulos del Buda, y le dice: de todo cuanto surge de una causa, el Tathagata, o sea, el Buda, ha mencionado la causa, y también cuál es su cesación. Esta es la doctrina del gran solitario. Y simplemente con escuchar esos versos, Sariputra es un cambio completo en su experiencia, y causa un efecto trascendental, ¿no? Y a lo mejor para nosotros, pues, lo podemos repetir 50 veces y, híjole, pues no lo encontramos, no tiene ese efecto, ¿no? Entonces, si vemos lo que llamamos Dharma, pues vamos a ver una cantidad de escrituras inmensa, muchas prácticas, mucho simbolismo, etcétera, y cada una a lo mejor nos puede ir aportando algo para irnos dirigiendo a ese camino de la iluminación. Y a veces puede ser un poco difícil, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es el importante? ¿Cuál es el bueno?
¿cómo sé que eso es el Dharma, no? ¿Cuál es el verdadero Dharma? Y eso no nada más a lo mejor nos ocurre a nosotros, sino que desde que el Buda vivía, quien fue su madre como adoptiva, por decirlo así, porque recordemos que la madre del Buda murió a los 7 días de que nace el Buda, y quien lo cuida es su tía, ¿no? Entonces, Mahapajapati, que fue su tía, decía, ella decide seguir el camino espiritual y le dice al Buda, oye, es que tus discípulos enseñan, él le enseña esto y este discípulo pues dice esto que es como diferente y el otro me dice aquello. ¿Qué es lo que enseñas, no? ¿Cuáles son tus enseñanzas? ¿Cómo lo voy a saber? Y entonces el Buda le dice algo muy, muy interesante, ¿no? Que nos puede orientar también a nosotros, que dice, lo que sea que encuentres en la práctica, que conduzca a la paz mental, a la pureza, al recogimiento, a reducir el deseo, al contento, a la visión clara, la sabiduría, al desapego al mundo, que conduzca al entendimiento de lo trascendental, lo que encuentres en tu experiencia que te conduza a esos fines, tómalos como mi Dharma, mi enseñanza. Entonces, eso es algo muy importante que nos puede servir a nosotros también para decir, esto es lo que me está llevando en el camino, esto me está ayudando a dirigirme a un progreso, a una transformación. Porque al final, ¿cuál es la función del Dharma? ¿Cuál es la función de que estemos siguiendo estas enseñanzas que nos lleven a ese progreso espiritual, que nos lleven a ese objetivo que para un budista es la iluminación, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros encontremos esa enseñanza que esté ayudando a transformarnos y a tener ver eso en nuestra experiencia, ese podemos considerarlo como el Dharma, ¿no? Entonces, no perdamos de vista que el Dharma es un medio para un fin. El Dharma, por muy hermoso que sea, sublime, gozoso que pueda ser, puede ser como el dedo que señala la luna. No nos perdamos entonces en ver el dedo y perder de vista la luna, ¿no? Entonces, es nada más un medio para llegar a nuestro objetivo, que también lo podemos ver en ese ejemplo de la balsa, ¿no? Que en el budismo se habla que queremos pasar hacia el otro lado del río, ¿no? Esta es nuestra existencia de condicionamiento, el mundo condicionado, donde hay sufrimiento, y queremos llegar a la iluminación que está al otro lado del río, y podemos tener 2 peligros: que tengamos la balsa y nos quedemos viendo la balsa del mismo lado, y pero le falta más madera, no, esta estaría mejor amarrada con otro material, no, pero le falta que esté más ancha, y nos podemos quedar viendo la balsa años o meses buscándole cómo sería mejor y nunca emprendemos el camino. O el otro extremo, que ya nos lanzamos en la balsa, pero como vemos que ya nos está llevando al otro lado, no nos queremos bajar. Ahí nos queremos quedar en la balsa o llevarla con nosotros a todas partes, ¿no? Y eso puede ocurrir con el Dharma si no lo vemos como un medio para llegar a nuestro objetivo. Y bueno, también otra cosa que me parece importante señalar con respecto al Dharma, no sé si sepan que cuando el Buda se ilumina, a veces nos quedamos con la idea que el Buda se ilumina y está 7 semanas morando en paz, en todo el gozo, el éxtasis de la iluminación, y se va y se encuentra a los 5 discípulos y les enseña el Dharma. Y no es así, ¿no? O sea, obviamente pasa un tiempo y la primera persona que se encuentra es otro asceta que se llama Upaka, ¿no? Un asceta desnudo. Y Upaka lo ve y obviamente llama su atención el Buda, que lo ve radiante, espectacular, su paz, su serenidad. Y entonces, como se estilaba en la India, le dice, bueno,
¿quién eres tú? ¿Quién es tu maestro? ¿Qué dharma es el que tú practicas, no? Y el Buda ahí le contesta, le dice, yo he trascendido todo y todo conozco, intachable entre todas las cosas. Por renunciar a todo y aniquilar el deseo, me he liberado por mí mismo con conocimiento superior. ¿A quién podría señalar como mi maestro? No hay maestro para mí y no se sabe de nadie como yo. En este mundo con sus dioses no hay nadie igual a mí. Soy santo, refiriéndose a un arahant, un despierto, alguien que ya logró la iluminación en el mundo. El Maestro Supremo, soy el único completamente iluminado, cuyos ardores se han enfriado y extinguido. Voy ahora a Kasi para poner en marcha la rueda de la enseñanza, o del Dharma, y hacer sonar el tambor de lo que no muere, en un mundo que está ciego. Y entonces Upaka pues, se queda así como que, ¡oye! Qué fuerte, ¿no? Y entonces Upaka le dice, pero por lo que dices, amigo, debes ser el conquistador universal. Y entonces el Buda dice, los conquistadores son los que, como yo, han conseguido aniquilar las corrupciones. Conquistado es por mí todo lo malvado. Luego, Upaka, yo soy un conquistador. Y entonces Upaka, en ese momento, después de oír eso, dice, pues podría ser. Nada más gira la cabeza y se va. Entonces, creo que eso nos puede llevar también a pensar cómo es nuestra actitud a veces cuando estamos leyendo algo, cuando estamos en un grupo, cuando estamos haciendo una práctica, cuando estamos conectando con las tres joyas, cómo es nuestra actitud, ¿no? Si es una actitud de atención, de estar atento, pleno de qué trata, qué es lo que hay aquí, si hay receptividad, si hay apertura, a ver cómo es nuestra acción cuando nos confrontamos con las tres joyas, ¿no? A través de un texto, a través de una puya, de un mantra, de una imagen, etc. Porque imaginando, ¿no? Que una persona está frente al mismo Buda y pasa, ¿no? Completamente desapercibido, ¿no? Que no es el único ejemplo, pero pues ese puede ser un punto también para pensar, ¿no? Qué tan atentos, receptivos y abiertos estamos cuando estamos frente a las tres joyas, ¿no? Entonces, pues una de las características que tiene el Dharma, que ahora que estábamos viendo el Tiratana Bandhana, es ejipásico. Y esa es que es como una invitación. Entonces, eji es como ven, pasi es como ver, es como ven y ve. Es como ven y experiméntalo, hazlo, pruébalo, practícalo. Entonces, creo que esa es una palabra que me gusta mucho, una característica del Dharma, que es una invitación. Lo tienes que hacer tú, hazlo. Nadie lo puede hacer por ti. Entonces, conecto con esta palabra también, ¿no? Y un punto extra, antes también es, hace unos meses que estábamos en el festival también del Parinirvana, hay un capítulo en ese texto donde está ya en el último día, está hablando con Ananda el Buda y está junto a los árboles, ¿sale? Y todos están reunidos, ¿no? Se nos sale que los animales, seres de otras dimensiones, devas, etcétera, se reúnen ahí para reverenciar al Buda. Y los árboles, fuera de la época que les correspondía, empiezan a florecer y empiezan a arrojar sus flores en el cuerpo del Buda. Y se escuchan cantos celestiales y se escucha toda una forma de reverencia. Y entonces Ananda le dice, mira, ve cómo te reverencia todos los seres, cómo están alrededor de ti. Y me gustó mucho lo que el Buda le dice a Ananda ahí. Dice, no es así como un Tathagata es correctamente honrado, reverenciado, venerado o considerado sagrado. Dice,
Solo el bhikkhu o bhikkhuni, o sea, un monje o monja, el devoto o la devota, ¿no? Los laicos, que cumplen continuamente los deberes mayores y menores, que llevan una vida correcta, que caminan de acuerdo a los preceptos, honran correctamente, reverencian, veneran y consideran sagrado al Tathagata con el homenaje más digno de estima. Entonces, para mí eso fue muy bonito. Y todavía dice después, por tanto, Ananda, sed constantes en el cumplimiento de los deberes mayores y menores, llevad una vida correcta, caminad de acuerdo a los preceptos. Ananda, así debe enseñarse. Es decir, la forma más elevada de que reverenciemos al Buda es practicar el Dharma. En la medida en que hay practicantes del Dharma, el Dharma está vivo y el Dharma puede seguir beneficiando a todos los seres. Y en esa medida es la reverencia más grande que podemos hacer al Buda y al Dharma, ¿no? El Dharma ahí está, pero si no hay practicantes, si no hay gente que quiera dirigir su camino, sus acciones de cuerpo, habla y mente hacia la iluminación y hacerlo por los demás también, en esa medida, entonces no estamos practicando por completo. Y la reverencia o esa veneración que sentimos a las tres joyas a lo mejor no es tan grande como puede ser, ¿no? Entonces, practicar el Dharma, veámoslo como la reverencia más grande para el Buda y para las tres joyas. Y eso me gustó mucho en esa ocasión. Y bueno, para terminar, me quedé también con una frase que decía Bhante, que dice: el Dharma en realidad no representa una doctrina o una enseñanza, sino una gran corriente de vida espiritual en la cual podemos participar, con la que podemos cooperar y podemos ayudar a otros a compartir. Esa corriente nos arrastra o nos lleva en cualquier caso en dirección a la iluminación o al nirvana, ¿no? A la sensación a la cesación del sufrimiento, al despertar. Entonces ver que es algo que no nada más estamos haciendo nosotros solos, es algo con lo que estamos participando, algo con lo que estamos cooperando y que nos está llevando a algo mucho más grande y estamos formando parte de esas corrientes, de esa corriente espiritual mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Entonces, de esa forma, pues creo que más o menos pudiera hablarse de esa joya del budismo, de ese refugio, que es lo que estamos celebrando que exista hoy. Y espero que esté bien. Muchas gracias.